KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en ksscanada.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 2 de abril de 2024 y hoy vence el plazo de 10 días hábiles que tuvo la Contraloría para entregarnos la información sobre los bienes declarados por la presidenta Boluarte. Como recordarán, nuestro investigador Ernesto Cabral hizo una solicitud de acceso a la información del detalle de los bienes declarados por Boluarte, tanto como presidenta como ministra. El detalle que no es público, que solo tiene la Contraloría, pero que en estas circunstancias amerita difusión. Y de hecho, ese detalle no solo lo tiene la Contraloría. Sebastián Ortiz de El Comercio resaltó un dato del acta judicial que autorizó el allanamiento. En la página 17 dice que Dina no declaró ante la Contraloría los 3 relojes de marca Rolex, bienes de lujo valorizados en conjunto en $32,000, casi 120,000 soles. ¿Cómo es que los que solicitaron el allanamiento sabían que Dina no ha declarado estos relojes ante la Contraloría? Bueno, eso se explica si han visto el detalle. ¿Y lo han visto? Parece que sí, porque la semana pasada el contralor Nelson Schack informó en el Congreso que había enviado la información completa al fiscal de la Nación. Y miren, si el fiscal de la Nación ya lo tiene, bueno, es hora de que el público en general, dadas las circunstancias, conozca ese documento. Hoy se vence el plazo y si la Contraloría, ojo, rechaza nuestro pedido, nosotros vamos a apelar. Mientras tanto, ayer en Internet hubo un gran alboroto por un incidente bien extraño. En las redes empezó a circular una denuncia policial presentada a nombre de Dina Boluarte en Jueves Santo, un día antes del allanamiento de su casa. Ese día, según el documento, minutos antes de las 11 de la noche, ella fue a denunciar que se le había perdido una boleta de venta. Incluso recordaba el número de la boleta, 06256217. Esta boleta estaba dentro de una caja que contenía 4 relojes Rolex. Según el documento, su empleada lo había botado y recién se lo informaron ese Jueves Santo. La verdad es que es un documento impactante, porque parece una excusa burda, ¿no? Uy, lo votó la trabajadora de la casa. Y de paso, además, se lee a Dina reconociendo que es dueña de 4 Rolex. Y la denuncia, ojo, es real, existe en el sistema. Pero el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, nos indicó que la información es falsa. Y luego ya Palacio de Gobierno también emitió una alerta indicando lo mismo. Es decir, la denuncia existe, pero la presidenta afirma no haberla hecho. Es una denuncia que se hizo de manera virtual. ¿Puede ser que alguien se haya hecho pasar por la presidenta de la República? ¿Tan fácil es? La verdad es que todo esto es bien extraño. Dina tiene la oportunidad de aclarar este tema hoy mismo porque ha sido citada a la Comisión de Fiscalización del Congreso para las 3 de la tarde. También han citado al gerente de la Casa Banquero, Héctor Banquero Herrera. En el Congreso, ojo, ya se han presentado 2 mociones de vacancia contra Dina Boluarte, pero los números no alcanzan ni siquiera para ponerlas a voto. El poder político ha cerrado filas con la presidenta y también el poder militar. Ayer les contamos que el mensaje más claro de Dina fue aparecer este domingo en el cambio de guardia junto a los jefazos de las Fuerzas Armadas. Pues bien, resulta que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, afirmó en una mini conferencia de prensa fuera de Palacio que la presencia de estos altos mandos era un hecho político. Lo aceptó. ¿Cómo lo puede decir tan impunemente? El ministro de Defensa debería ser el primero en saber que las Fuerzas Armadas no son deliberativas, es decir, no pueden hacer política. Pero hicieron política abiertamente el domingo y por supuesto no ha pasado nada, ¿no? Porque cuando un fiscal allana una casa de una persona que se niega a declarar, a entregar pruebas, eso afecta a la institucionalidad, a los gremios empresariales, no, se rasgan las vestiduras, lanzan comunicados. Pero cuando los militares se vuelven deliberantes y lo aceptan, eso es recontra institucional, no pasa nada, no hay necesidad de que el empresariado se posicione. Dina se ha encerrado en la burbuja protectora de las élites, pero la realidad va por otro lado, por el lado del desbalance patrimonial. El domingo, Graciela Villasís, jefa de investigación de El Comercio, amplió la información sobre los depósitos por más de 1 millón de soles de origen desconocido en cuentas bancarias de Dina Boluarte cuando ella fue presidenta del Club Apurímac. En su mensaje a la Nación, Dina había justificado ese dinero diciendo que toda esa plata era para las cuentas del club.
pero el comercio identificó ingresos que nada tenían que ver con el Club Apurímac. Por ejemplo, el empresario William Segarra Pantigoso le depositó 16,000 soles y 2 días después, Dina transfirió esos 16,000 soles a una cuenta suya, a una cuenta de ella que tenía mancomunada nada menos que con Víctor Torres Merino, su ya famoso primo de cariño, yunta de su hermano Nicanor en el partido que están formando los dos. Supuestamente ese dinero que le depositaron era parte de lo que se estaba recaudando para reparar la iglesia de Chalhuanca, donde Dina creció. Pero en vez de usar los fondos para reparar esa iglesia, Dina mantuvo el dinero en esa cuenta hasta mediados del año pasado, cuando ya era presidenta y sus paisanos empezaron a quejarse públicamente. Por cierto, ese Segarra, que también es directivo del Club Apurímac, es el dueño de una empresa que ganó 12 contratos con el Ejecutivo por 5,5 millones de soles desde el 2022 nomás. Bueno, al final recién ayer Palacio se dignó a responder sobre este tema y básicamente le echaron la culpa a Segarra, al donante, como que se había llevado la plata, entonces tuvieron que hacer una jugada para devolverla, toda una odisea que en realidad no explica nada, porque el donativo ocurrió en el 2019 y Dina recién devuelve ese dinero el año pasado, o sea, 3 años para regularizar 16,000 soles, y justo cuando sus paisanos están denunciando, bien raro, ¿no? Y demuestra unos antecedentes, por decirlo menos, cuestionables de manejo de grandes cantidades de dinero. Volviendo a los Rolex y para terminar esta actualización del Rolex Gate, resulta que hay un tercer gobernador regional aficionado a estos relojitos de lujo, Werner Salcedo, el gobernador de Cusco, pero él aclaró de inmediato que esos 2 relojes que tiene son imitaciones que le regalaron y que no valen más de 1,000 soles. Bueno, es su palabra, como también es la palabra de Acuña, gobernador de La Libertad, cuando ayer dijo que él no le había regalado los Rolex a Dina. Y como será la palabra de Oscorima, gobernador de Ayacucho, aliado absoluto de Boluarte, que, atención, está citado también a la Comisión de Fiscalización para este jueves o este viernes. Y mientras Dina Boluarte siga sin mostrar sus relojes, sin revelar sus números de serie, sin aclarar toda esta historia, bueno, por el momento solo va a quedar la palabra de un montón de gente y nada más. Palabra puro aire. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Entertech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú, parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número 1 en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENCERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Entertech School experimenta un bootcamp de clase mundial. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 2 de abril de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, tenemos un nuevo gabinete, el gabinete Rolex. En pleno Rolex Gate, con el ejecutivo más debilitado que nunca, asumieron 6 nuevos ministros, algo que seguro a ustedes ni les va ni les viene, porque si les empiezo a decir los nombres de los que se van y de los que los reemplazan, no les voy a decir mucho, porque nadie los conoce, con alguna excepción por ahí. Quizás lo más saltante de este cambio es la inestabilidad del régimen. Dina Boluarte lleva 51 cambios de ministros, según el conteo de Martín Hidalgo. Esto significa, ojo, que este régimen cambia un ministro cada 9 días. Cuando defienden a este gobierno con el cuento de preservar la estabilidad, yo no sé de qué demonios están hablando. Y no es que los renunciantes, por si acaso, se hayan ido indignados ante el desbalance patrimonial de Boluarte. No. Lo que ha habido aquí son cuotas partidarias y exigencias del Congreso. Hasta tal punto, esto ha sido un sometimiento del Ejecutivo por parte del Congreso, que quien anunció los cambios fue nada menos que una congresista, y no cualquiera, sino la mismísima Malcri Carmen Alba. Y para reconfirmar de dónde vienen los tiros, la excongresista fujimorista Rosa María Bartra tuvo la primicia de cuáles iban a ser los ministros cambiados. Es más, 2 de los nuevos ministros vienen directamente de partidos con representación en el Congreso. La primera es la nueva ministra de Comercio Exterior, Elizabeth Galdó, de las filas de Avanza País, aunque más bien deberíamos decir de las filas del Grupo Telefónica, donde ella trabajó por más de 15 años, como detalla su perfil de LinkedIn. La otra ministra militante es Ángela Hernández, flamante ministra de la Mujer inscrita en Somos
Perú, que les recuerdo fue uno de los partidos que sacó un comunicado este fin de semana quejándose del allanamiento a la casa de Boluarte. Durante el día Somos Perú salió a aclarar que si bien la nueva ministra milita en su partido, no tiene actividad política desde hace varios años y así intentaron justificar que no significa ni una cuota de poder ni cogobierno. Ya, claro. Al margen de su afiliación política, Hernández es una funcionaria de carrera del Ministerio de la Mujer y antes de eso se formó en las canteras de la Defensoría del Pueblo. Curiosamente, el ultraconservador Alejandro Muñante de Renovación Medieval admitió haber sido uno de los que pidió que se retirara a la anterior ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, y también al renunciado ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, que también se fue, a pesar de que el día anterior, el domingo, en Panorama, literalmente se autofelicitó por su trabajo combatiendo la delincuencia. Un ridículo mayúsculo fue esa entrevista, les dije ayer. Y según él decidió renunciar por temas de salud. Y 24 horas antes estaba autofelicitando. Eso sí, se fue diciendo que si la señora Dina sale, el Perú se hunde y el dólar sube a 30, a 40 soles. Por suerte, este señor vuelve al anonimato. Su reemplazo en el sector interior es el que fue uno de sus hombres de confianza, el general en retiro Walter Ortiz, que desde enero de este año se desempeñaba como jefe de la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior. En Produce se fue Ana María Choquehuanca y asume Sergio González Guerrero. En Agricultura, por su lado, entra Ángel Manero, que tiene varios negocios en el sector e incluso ha sido nada menos que gerente general de la siempre polémica azucarera Andahuasi. Según el registro de organizaciones políticas, este señor está afiliado al Partido Morado, pero una rápida mirada a sus redes muestra una ambición política que lo ha paseado por diversos partidos, incluido el partido de PPK, y hasta ha sido candidato por Acción Popular, otro partido del actual pacto de gobierno. Finalmente, el cambio más interesante es el ingreso de Morgan Quero al Ministerio del Interior. Morgan Quero fue quizás el asesor más estrecho de Dina Boluarte desde que ella era ministra incluso. Y hacía muy poco había renunciado como jefe del gabinete técnico de la presidenta. Al parecer había habido ahí una pugna con Otárola, pero ahora que está Otárola frito, pues ya nada impide que Morgan Quero vuelva por la puerta grande, ahora como ministro. De paso que vuelve alguien de confianza para Dina, que no confía en casi nadie. Y así queda conformado el gabinete Rolex, un gabinete de sumisión al Congreso y de blindaje ante el Rolex Gate. La confianza del Congreso al gabinete de Adriansen está entonces asegurada. La segunda, los inversionistas chinos evalúan detener la millonaria inversión del puerto de Chancay luego de que les quitaran la exclusividad del puerto. Las cosas están más que candentes en la inversión más grande que ha tenido el país en años. Y esto luego de que la Autoridad Portuaria Nacional del MTC lograse que se anule la exclusividad del consorcio chino COSCO Shipping Points en la administración del nuevo puerto de Chancay. Ayer el gerente general adjunto de COSCO Shipping, Carlos Tejada Mera, dijo que la situación ya está preocupando a los inversionistas y que están evaluando si van a seguir invirtiendo en las siguientes etapas, porque, según él, no solo era construir un puerto, sino un gran clúster logístico y tecnológico para el Perú por más de 7,000 millones de dólares, dijo este señor que acudió invitado al Congreso. Aún peor, Tejada dijo que el consorcio está evaluando medidas legales por el cambio de postura de la Autoridad Portuaria Nacional por la exclusividad que les otorgó a ellos en el 2021 y ahora les ha quitado. Eso sí, ha dicho que mientras tanto nada se detiene y aseguró que la primera etapa del puerto va a seguir construyéndose de acuerdo al cronograma, pero una vez que se acabe esa etapa en noviembre de este año, allí puede quedar todo pasmado. Por su lado, Walter Tapia, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, básicamente dijo que él estaba atado de manos, que la ley no permitía la exclusividad y que espera que pronto el ministerio pueda presentar un proyecto que permita la exclusividad del puerto. Lo que no se aclara hasta ahora es por qué demonios se demoraron 2 años en darse cuenta que la ley no permitía lo que es una de las condiciones esenciales para que los inversionistas se animen a emprender la obra en primer lugar. Al final todo indica que hay la intención del gobierno, de las autoridades para salir de este impasse, pero la sola existencia de este impasse pues nos deja como un país bananero. Y ya la última, colapsa servicio de Metropolitano con retrasos de hasta 40 minutos y colas desbordadas de personas. Un sistema fragilísimo, al menor incidente todo colapsa.
Una usuaria incluso denunció que fue golpeada y casi asfixiada en medio de la multitud. Estamos hablando de un servicio que ha pasado de costar $1.50 a $3.20, y mientras más caro se pone, peor es el trato. No hay buses suficientes, pasan constantemente buses sin servicio, las estaciones principales colapsan y de hecho la estación Chimpu Ogyo en Caraballo aún no está lista. Y la Municipalidad de Lima, ¿qué hace para evitar esto? Pues defender los Rolex de Dina, lo hizo el fin de semana, endeudar a todos los peruanos y hacer piscinas con arena. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los pantanos de Villa, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. En su portal, La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Muy exitoso blog, La Encerrona. De este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. La susodicha página que está dando la hora. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero, y quería anunciarles que hoy vamos a empezar con una serie de reportajes de investigación ambiental, porque no solo hay que investigar al poder, ¿verdad?, sino también a los que ponen en peligro el medio ambiente. Entonces, hoy vamos a hablar de los pantanos de Villa, la única área protegida dentro de Lima metropolitana. Durante los últimos meses, la periodista Geraldine Santos para La Encerrona y con el apoyo de la SPDA ha investigado los factores que amenazan a los pantanos de Villa. Su reportaje ya lo pueden leer en nuestra web laencerrona.pe y de hecho se lo enviamos en exclusiva ayer a nuestros suscriptores del boletín diario de WhatsApp y Telegram. Pero en estos días nos hemos ido dando cuenta que a pesar de ser la única área natural protegida de la capital, muy pocos ya conocen o recuerdan a los pantanos de Villa, pero estamos hablando de un área de más de 260 hectáreas ubicada en pleno distrito limeño de Chorrillos, un área que alberga a decenas de especies de aves, peces, anfibios, reptiles, y de hecho es un fenómeno muy peculiar, muy escaso en el mundo. Humedales de importancia internacional como este solo existen 14. Solo 14 en todo el mundo. Los de mi generación y mayores recordarán un escándalo, el famoso caso de Lucchetti, una empresa chilena de pastas que construyó una fábrica en pleno humedal. Y luego se supo, gracias a un Vladivideo, que eso fue posible debido a un soborno a Vladimiro Montesinos. Por suerte, la publicación del Vladivideo detuvo a Lucchetti, pero décadas después, los pantanos de Villa siguen en peligro y Geraldine Santos ha identificado 4 amenazas. La primera es el negocio ilegal del cobre. Y aunque no lo crean, sí, cerca de los pantanos de Villa hay un extendido negocio de compra y venta de cobre. ¿Cómo funciona? Bueno, diariamente recicladores queman cables de tensión en descampados para obtener el cobre de su interior. Este cobre luego es vendido en los puestos informales que pululan allí muy cerca, en los alrededores del humedal. Imagínense, queman cables de tensión muy cerca del humedal. Bueno, Geraldine se contactó por WhatsApp con algunos compradores de cobre que le informaron que el kilo de cobre se compra a 25 soles y obviamente no les otorgan ningún comprobante ni les interesa el origen del metal. Como se imaginarán, quemar cables de alta tensión para obtener cobre pues afecta a los manantiales y a los canales que alimentan a los pantanos de Villa. Por supuesto, esta gente se protege quemando fuera del área protegida, pero los residuos tóxicos del cobre son arrastrados hacia la reserva natural. El año pasado, la Autoridad Municipal de los Pantanos denunció a 6 recicladores por quemar cables alrededor de la reserva, pero aún no hay resultados por parte de la Fiscalía. La Municipalidad de Chorrillos, por su lado, asegura que ellos sí intervienen en los puestos de compra de cobre, pero que la gente siempre vuelve a la zona. Veamos el segundo gran problema, el microplástico. Un estudio científico reciente del año pasado detectó la presencia de microplástico en el agua y los sedimentos de los pantanos de Villa. Ojo que por microplástico nos referimos a partículas que miden menos de 5 milímetros y ya no pueden ser observadas a simple vista. El estudio ha detectado que el posible origen de este microplástico de los pantanos de Villa está en las botellas de plástico de agua y en sus chapas. ¿Y por qué? Bueno, un indicio es el
color blanco y celeste, como suelen ser las chapas de las botellas de agua. Geraldine conversó con los autores de este estudio y ellos le explicaron que las posibles fuentes de esta contaminación pues eran, como se imaginarán, la basura que se arroja en los alrededores de los pantanos de Villa. Estos residuos de plástico son los que caen directamente a la reserva o son arrastradas por aves que los usan para construir sus nidos, o incluso las aves comen estos residuos y al momento de defecar o de descomponerse luego de morir, pues van contaminando con microplásticos la reserva. Y justamente la basura está presente en las otras dos amenazas detectadas por Geraldine. Por un lado, toneladas de desmonte se acumulan en los alrededores de los pantanos de Villa y por otro, al frente de la reserva hay un terreno privado que funciona como botadero informal y que amenaza el área natural. ¿Quién es el dueño de este terreno? ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Y cómo se han organizado los vecinos para enfrentar el más grave problema de la zona, que es la basura? ¿Y cuál es el rol en todo esto de la Municipalidad de Chorrillos? Bueno, todos estos detalles ya los pueden leer en nuestro reportaje publicado en nuestra página web, laencerrona.pe. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin. Puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo y por si acaso. Si te suscribes a nosotros en el Patreon o en el YouTube Premium, ya desde el segundo nivel puedes recibir en exclusiva este programa a las 6 de la mañana en tu Telegram o en tu WhatsApp antes que nadie. Hoy es martes musical y nos han escrito: hola amigos de La Encerrona, somos Las Forasteritas, un proyecto musical migrante y feminista que fusiona la riqueza del huayno andino con la influencia y nuestro bagaje cultural. Nuestro objetivo es internacionalizar el disfrute del género huayno, fusionando instrumentos occidentales con técnicas musicales andinas. Les contamos que acabamos de lanzar nuestra nueva canción, Soy Peregrina, y están invitados a escucharla. Les prometemos que será una experiencia única, llena de ritmo y emociones. Nos encuentran en YouTube e Instagram como Las Forasteritas. Les mandamos un fuerte abrazo. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Peregrina, voy cuesta arriba a Coyorí, te quiero ver. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación.